Saludos a todos, bienvenidos al canal. Hola, hola a todos, saludos. Feliz Navidad a todos, amigos. Hola amigos, saludos. Hola amigos, me llamo Victoria, yo soy de Rusia y hoy vamos a hacer un live. Vamos a hablar, felicitar uno a otro, Navidad. ¿Esto cómo funciona? Un segundo. Saludos, ahora voy a enviar link a mis saludos. Estoy muy bien. ¿Qué tal todo? Feliz Navidad. A pesar de que en países de América Latina hoy es gran fiesta, en Rusia es día cualquier. Y si todavía no estamos celebrando nada, si me pueden contar cómo están celebrando, qué tradiciones tienen. En Rusia vamos a tener Navidad en 2 semanas y usualmente no celebramos tanto porque es algo muy ortodoxo, algo muy religioso y en Rusia, como parte de la Unión Soviética, muchos años no existía la religión casi. Por eso esta tradición no es tan común en nuestras familias, pero siempre celebramos Año Nuevo, que es pronto y todos están preparándose. ¿Me pueden contar cómo celebraron, qué están haciendo hoy? ¿Qué regalos hicieron para sus familiares? ¿Qué recibieron de regalos? Saludos. También me pueden escribir de dónde son para que celebramos. Yo soy de Rusia, de Moscú. Y sí, el niño Jesús no existe en Rusia. A nosotros, a los niños, los regalos trae Papá Noel el 31 de diciembre. Y 7 de enero no hay regalos, el 7 de enero es la Navidad. Saludos Venezuela, saludos Perú, saludos a todos. Saludos, feliz Navidad. Si tienen algunas preguntas sobre Rusia, sobre las tradiciones navideñas en Rusia, tradiciones del Año Nuevo. Sí, yo estoy muy bien, a pesar de que en Rusia o es día cualquier o es día de trabajo, de los exámenes, estoy bien porque pronto es la Navidad, pero el Año Nuevo. El Año Nuevo en Rusia es más importante. Saludos México. Saludos Argentina, saludos Chile, feliz Navidad a todos, saludos Argentina, Santa Marta, Colombia, saludos. La comida típica para el Año Nuevo es la ensalada rusa. Así se llama en todo el mundo, pero en Rusia se llama la ensalada Olivier. Y es deliciosa. Yo probaba esta ensalada en otros países y quiero decir una cosa triste. La ensalada rusa que comen todos no es la verdadera. Tiene sabor absolutamente diferente. Cuando yo viajé a Colombia, yo cocinaba la ensalada rusa verdadera y a todos les encantó.
Yo alguna vez voy a publicar esta receta en mi canal para que puedan cocinar. Yo sé que es posible y es mucho más delicioso que comen usualmente. Y es lo principal. También comemos mucho caviar. Es obligatorio. En Unión Soviética puede ser que antes era muy importante tener caviar en la mesa el año nuevo. A pesar de que es costoso, es muy necesario porque significa que hay dinero en la familia. Para tener prosperidad para todo el año, comían caviar. También, como hoy hace mucho frío, voy a tomar el té. En Rusia tomamos mucho té, yo prefiero así tazas muy grandes, aquí como medio litro. Como los alemanes toman mucha cerveza, en Rusia tomamos mucho té. Este té se llama Ivan Chai y es té como verde o negro, no sé, es como té de hierbas, es muy delicioso. Buenas tardes, en Rusia ya es noche. Sí, feliz Navidad a todos, Barcelona, buenas tardes. Sí, ahora voy a contestar a las preguntas. Saludos a todos, feliz Navidad. Y sí, las tradiciones son muy diferentes en los países y hoy en Rusia es día cualquier, no tenemos ninguna fiesta. Vale, todo está adornado, eso sí, porque todos están preparándose para el día más importante. 31 de diciembre es el día más importante en Rusia, es el Año Nuevo, cuando hacemos gran fiesta, celebramos, hacemos los regalos. El Papá Noel lleva los regalos a los niños, no el niño Jesús o los Reyes Magos, como en otros países. Sí, feliz Navidad a todos. Me pueden escribir de qué países son. Yo soy de Rusia, de Moscú, y me interesa saber de dónde son los demás. ¿Y qué horas son? Me imagino que es la tarde, que apenas empezó el día. En Rusia ya está acabando el día. Y teníamos día de trabajo muy difícil, muchos exámenes. Y mientras tanto les muestro algo típico en Rusia. Miren, esto me regaló mi amiga a mí y a mi esposo para la Navidad. Son flores. Y hay como pino, ah, no recuerdo cómo se llama esto, flores. Es algo muy, muy típico y es hermoso, porque en mi familia no tenemos el árbol de Navidad, no tenemos el abeto, y me interesa saber si es común poner el abeto vivo en sus países, porque en Rusia casi, no sé, la mitad utiliza abeto de plástico y otra mitad utiliza el árbol verdadero, el pino que creció en bosques de Rusia y es verdadero. Lo cortan, lo ponen para unos días y luego lo botan. Esto es triste, pero créenme, el pino verdadero en casa es increíblemente hermoso porque tiene este olor especial. Este año yo no tengo pino en mi casa, pero alguna vez voy a poner y mostrar cómo es. La desventaja es que pino natural bota muchas hojas, que está quitando las cositas y luego toda la casa está sucia. Saludos México, feliz Navidad. Oh, es muy temprano. Me imagino que apenas despertaron después de celebrar y en Rusia ya es muy tarde, pronto voy a dormir. Saludos Chile. Veo que muchos son de Chile. Ah, muchas gracias por los likes, muchas gracias por los regalos. Feliz Navidad a todos. Oh, qué triste que a alguien le toca trabajar hoy, el día, no sé, más importante en sus países, me imagino, puede ser que no. Pero claro que siempre hay profesiones que siempre tienen que trabajar todo el año, por ejemplo, los doctores, etcétera, que siempre tienen que trabajar. Saludos, República Dominicana. Sí, saludos a Ecuador, feliz Navidad. Yo estoy toda muy
Todo muy bien. Es que como fin del año en Rusia, es loco. Todos están absolutamente locos intentando terminar todo antes de la fiesta. Es que oficialmente en Rusia descansamos desde como 30 de diciembre hasta 8 de enero. Como 9, 10 días descansa todo el país. Claro que funcionan teatros, funcionan museos, funcionan todos los supermercados, todo funciona, pero las empresas no. Y todos están descansando, disfrutando la vida, patinando. Esto es mi plan, ir a patinar pronto en Moscú, porque es muy hermoso. Hay muchísimas pistas de patinar. Y sí, es hermosísimo. Y Moscú está muy hermoso iluminado. Muchas gracias por los regalitos aquí en TikTok, YouTube, Instagram, etcétera. Saludos España, saludos Perú, saludos Madrid. Si les interesa conocer algo de la tradición rusa, me pueden escribir en los comentarios. Yo estoy leyendo todo. Saludos Argentina. Feliz Navidad a todos. Sí, la vida es para descansar. Feliz Navidad a todos. Hace mucho frío en Moscú. Hace poco hacía menos como 12 grados, pero se siente como menos 19 grados porque hace muchísimo viento. A veces está nevando y pronto me imagino que todo va a estar bonito, pero ahora tenemos muy poco nieve. Y yo no puedo imaginar la Navidad ni Año Nuevo sin la nieve, porque es algo principal. Y cuando yo veo palmeras, y la Navidad no puede existir en esto. Yo espero el abeto natural, árbol de Navidad que es natural, que huele al invierno. Y ver mucha nieve, sentir mucho frío, es lo que yo espero usualmente para la Navidad. Saludos Ecuador, saludos México. Yo soy de Moscú, de Rusia. Sí, saludos. Sí, estoy muy feliz de ver a todos. Me pueden preguntar los que les interesa saber de Moscú. Y miren, acá tengo luces de Navidad encima, detrás de mi espalda. Es máximo adorno de mi casa y también esta cosita. Saludos, Tierra del Fuego, Argentina. Feliz Navidad a todos. Yo aprendí español en escuela. Yo estudié en Moscú en una escuela donde aprendemos español. Es una escuela del gobierno, nada especial. Es que en algunas escuelas estudian más física, matemática, inglés y yo estudiaba español y nunca me encantaba. Sí, veo una pregunta muy interesante sobre Arbat. Arbat es una calle en Moscú muy antigua. Tiene, no sé, como más que 500 años. Está en los libros más antiguos de historia. Y ahora esta calle es peatonal. Hay Arbat histórico y también una calle paralelo, Arbat nuevo. Esta calle es obligatoria para visitar, es muy especial, muy hermosa y cada época del año adornan muy especial. Aquí vivían los poetas como Pushkin, aquí vivían los musicantes y sí, es muy hermoso. Si alguien está planeando viajar a Moscú, pueden decir en los comentarios y yo puedo recomendar a dónde ir. Saludos Alicante, saludos Venezuela. Sí, muchas gracias por las preguntas. Intento ver. ah, oh,
Sí, hay más gente que habla español, claro, porque es parte de la vida estudiar nuevos idiomas. Y quiero decir una buena noticia. A muchos encanta estudiar español porque suena bonito, también italiano, francés, inglés, hablan mucho porque es obligatorio, pero ahora también es muy común estudiar chino. Me parece que hablan más chino que español, pero a veces a alguien le interesa estudiar español y lo hacen. Привет, добрый вечер, saludos, Nicaragua. Qué interesante, son de tan diferentes partes del mundo. Yo estoy en Moscú, hace muchísimo frío. Pero miren, yo estoy con manga corta porque en casa hace muchísimo calor. Hay calefacción central en Rusia, en todas partes, y en casa hace siempre muchísimo calor. Incluso en las partes de Rusia donde ahora son menos 50 grados, hasta como menos 52. En casa hace mucho calor porque la calefacción es así fuerte. Y pagamos muy poco por calefacción, como $30 al mes, algo así, 30, $50 al mes en Moscú, en otras partes menos. Y de nuevo quiero decir feliz Navidad a los que están en live. Saludos a todos. Sí, tengo pregunta. Todos están siempre interesados. Como yo estudié español, yo lo hice en escuela. Era escuela normal del gobierno y teníamos clases de español, muchas clases de español. Y sí, yo estudiaba, también estudiaba otras asignaturas, ruso, matemáticas, literatura, todo lo normal, como en la escuela del gobierno. Y sí, también una cosa muy importante, en Rusia casi, no, como 95% se estudian en las escuelas del gobierno. Yo no puedo decir que son perfectas, pero muchas veces son mejores que las escuelas privadas. Llévenlos en los comentarios si es común estudiar en las escuelas privadas en sus países, porque para mí es absolutamente sorprendente. Yo soy de Moscú. Bendiciones y felicitaciones a todos. Ir a Rusia de turista es a la vez fácil y difícil, depende de la época. Durante el verano es muy fácil. Y vale, yo ahora no sé si es difícil o fácil recibir el visado de los países de Europa. Yo sé que no es tan fácil, pero de América Latina muchos no necesitan visa o hacen muy fácil. Si quieren viajar es muy fácil durante el verano. Doy nada difícil. Rusia, no sé, Moscú es la ciudad muy segura. Y sí, incluso sin hablar ruso pueden descansar bien aquí. Y por eso, sí, respondiendo a la pregunta, ir de turista no es difícil a Rusia. Saludos, veo muchas preguntas. Buenas noches. Sí, estoy en Moscú y de verdad en Moscú ya son buenas noches. Hablando del frío en Rusia, ¿cómo sobreviven? No tengo ni idea. Para mí cada año es sufrir a veces, porque hace muchísimo frío en la calle y de verdad a veces es peligroso estar más que, no sé, 30 minutos en la calle. Pero en las zonas donde hace menos 50 grados, a veces hay mucha gente porque son ciudades industriales y tienen trabajo aquí. Y sí, es difícil, pero tienen ropa especial, tienen zapatos muy especiales para caminar con este frío, tienen algunas reglas, etcétera, para acomodarse a este frío. Y sí, hay muchas ventajas también. Por ejemplo, los salarios siempre son muy altos en las zonas donde hace mucho frío. También tienen mínimo 80 días de vacaciones todos cada año para que descansen del frío. Y me parece que es buena cosa. Entre ruso y español, ruso es más difícil. Hasta, hasta para mí, yo estudiaba mucho ruso siendo rusa. Teníamos muchas clases y muchos exámenes y de verdad ruso no es tan fácil.
Sí, yo tengo esposo. Yo nunca estaba en México, pero a mí me gustaría algún día venir. Me parece que es un sueño. Desde escuela yo soñaba llegar y ver todo. ¿Todo el año en Rusia es frío? No, gracias a Dios no es así. Solo como 8 meses al año hace frío y 6 meses al año está nevando. Y no más, hay también verano, dura como 2, 3 meses en Moscú. En otras partes de Rusia a veces el verano es más corto. Por ejemplo, yo alguna vez viajaba al Círculo del Polo Norte y aquí el verano dura como 2 semanas. El verano normal, el verano caliente. El resto de tiempo hace un poco frío. Muchas gracias por las preguntas. En Rusia el verano es junio, julio, agosto. A veces hace +30, +35 grados. Cuando son +20 grados, nos encanta, estamos felices, de verdad es un clima perfecto para Rusia. Hablando de mucha nieve, en Moscú todo está muy bien organizado. Cuando empieza a caer un poco de nieve, ya salen máquinas gigantes para quitar esta nieve. Y por eso, si por ejemplo por la mañana nevó, cuando las personas salen al trabajo, ya no hay esta nieve porque lo quitan. Pero claro que no todo, y esta nieve con tiempo convierte a sucio, se ve muy feo. Pero en otras partes, en algunos pueblos, hay tanta nieve que a veces las personas no pueden abrir las puertas. Y sí, tienen que sobrevivir. Esto no es tan fácil. ¿Qué porcentaje de la población es gente blanca con ojos de color? Ojos de color, ¿qué significa? Porque todos los ojos tienen color. El pelo blanco y, no sé, piel blanca no es tan común, me parece que es como 30%. Los rusos no todos se ven como yo, es un estereotipo. Los rusos se ven diferentes, que Rusia es un país multicultural y sí, hay de todo y no todos se ven así. En Latislava, en YouTube, hay un video largo y muy hermoso sobre cómo se ven los rusos en la realidad. Y aquí les cuento que los rusos no todos se ven como yo, ni de cerca. Hay mucha, mucha variedad. Saludos, Yucatán, México. Escriben en los comentarios cómo pasaron el 24, si divirtieron mucho, qué regalaron. Me interesa mucho saber qué regalos hacen en sus países y si es común o no. También qué ropa prefieren poner. Hoy va a salir un video en YouTube en Conexión Eslava relacionado a esto, a cómo celebramos la Navidad, el Año Nuevo, comparando con países de América Latina. Voy a comparar con Colombia porque sobre este país yo sé más, porque yo alguna vez estuve en Colombia. Feliz Navidad a todos y muchos saludos. Botellas de ron regalan. ¿En qué país? Muy interesante. En Rusia es muy común regalar vodka, pero nunca lo regalan para la Navidad ni para el Año Nuevo. Usualmente regalan a los amigos o para agradecer a alguien. Saludos, Paraguay. Me parece que esta pregunta es interesante. ¿Consideras que los latinos tienen una buena vibra, amabilidad, comida o baile? Estoy de acuerdo. Todo me encantó, de verdad. Hay mucha diferencia con los rusos, pero a la vez hay muchas cosas parecidas. Saludos a todos. Feliz Navidad a todos. Gran fiesta. Pregunta, ¿ya el deporte más practicado, el patinaje sobre hielo o la gimnasia artística? Un fuerte abrazo desde Argentina.
Estos 2 deportes de verdad no son tan comunes porque son muy especiales. Entre las niñas es común, muchas van a cualquier deporte y sí, cerca de la escuela principal hay escuela de gimnasia artística, las niñas usualmente van a este tipo de deporte. A patinaje sobre el hielo, no sé, me parece que como 80% de los rusos saben patinar en el hielo, no todos, y no todos lo hacen profesional, claro, porque es muy difícil y también pero muy costoso hacer este tipo de deporte, patinaje sobre hielo. Y vale, las niñas usualmente hacen este deporte, pero no tanto. A mí me gustaría conocer Suramérica, claro, y yo conocí alguna vez Colombia. Mi lugar favorito en Moscú es una pregunta difícil porque a mí me encanta mucho Moscú, partes diferentes. Y no sé, lo primero, no me encanta Plaza Roja, casi. Es un lugar hermoso, pero no tan hermoso. A mí me encanta la calle Arbat, a mí me encanta la estación Pushkinskaya, etcétera, las caminadas en Moscú. Muchas gracias por las preguntas. Saludos Venezuela, saludos Argentina. Sí, la Navidad en Rusia es 7 de enero siempre y es último o penúltimo día de las vacaciones para todos en Rusia. Y luego todos empiezan a trabajar como 9, 10 de enero y 7 de enero es una fiesta familiar, pero la verdad es que no todos están celebrando este día porque es muy religioso, es nada más por celebran los que son religiosos. Saludos Perú, muchas gracias por las preguntas, por los likes. Es la región de las playas del Mar Negro, Joaquín. Ah, Nunca estaba en Madrid, pero yo estaba en Barcelona. Krasnodar sí es una región grande. Hay una sorpresa, en Rusia hay 13 mares, pueden imaginar, pero solo dos son calientes y solo durante el verano. Y tenemos Mar Negro, Mar Báltico, ¿vale? Es también más o menos caliente, considerado como caliente, y también Mar, no recuerdo cómo se llama en español, de Azov, algo así. Sí, saludos, muchas felicitaciones. Yo nunca estaba en Venezuela, pero yo visité Colombia el año pasado y me encantó mucho. Estaba celebrando la Navidad y el Año Nuevo en Colombia era increíblemente hermoso. Me encantó mucho la tradición. Claro que en Rusia también me encantan las tradiciones, pero son muy diferentes. Voy a brindar con té, felicitando a vosotros, mucha salud, mucha felicidad, mucho amor, muchas aventuras y sí, feliz Navidad a todos. Pueden hacer té y brindar conmigo. Ah, el menú típico para la Navidad. Es que no celebramos tanto la Navidad, sino el Año Nuevo. Y sí, comemos mucha ensalada rusa que se llama olivier, comemos caviar y también comemos una ensalada que me encanta mucho, antes no me encantaba tanto. Se llama pescado con abrigo. Es un tipo de pescado y encima hay niveles de diferentes legumbres con mayonesa. En ruso se llama селедка под шубой. Esta ensalada es increíble. ¿Qué más comemos el 31 de diciembre? Es holodets. Es una gelatina con carne. Y hay que ser muy adulto y muy fuerte para comer esto. Y yo sé que a los extranjeros da mucho miedo comer holodets. Sí, de verdad, ahora cada familia prefiere su menú, pero sí, estas dos ensaladas son obligatorias. Y sí, pero yo sé cocinar olivier, pero otras ensaladas no. Saludos a todos. Sí, Krasnodar es una zona en Rusia con mar
y donde hace más calor, más meses. Sí, sí. Sí, hasta el pescado ruso tiene el abrigo, sí, es muy gracioso. Pueden buscar esta ensalada, buscar imágenes, se llama селедка под шубой, y sí, es delicioso. Sí, si les interesa saber algo más, me pueden escribir en los comentarios porque pronto vamos a terminar. Yo no enseño ruso, puede ser que algún día, pero no ya. Saludos México, saludos a todos. Sí, de nuevo voy a tomar el té. Saludos desde Moscú. Oh, qué hermoso. Saludos desde Chile. Sí, me pueden escribir los platos típicos en sus países para la Navidad. En Colombia yo probé buñuelos, estos bolos de queso y absolutamente deliciosos. También la natilla, que extraño muchísimo porque en Rusia parece que no hay ingredientes para cocinar la natilla y yo la extraño muchísimo. Me encantó porque tiene este sabor como de caramelo. También probé hojuelas y en el video que va a salir hoy en YouTube Conexión Eslava les voy a contar por qué para los rusos esta palabra suena muy gracioso. Sí, hojuelas me encantaron. Alguna vez los cocinamos en Rusia porque la receta es fácil. Sí, el idioma ruso, a mí me encanta más cómo suena español, pero ruso también es muy lindo y claro que, no sé, ruso es muy especial, como hay unas palabras muy especiales, hay mucha literatura rusa. Me pueden decir en los comentarios si alguien alguna vez leía un libro ruso y si les encantó o no. Porque en Rusia nosotros tenemos que leer muchísimo y a veces los libros son para adultos, tenemos que leerlos de los niños. Saludos a todos los que llegaron hace poco. Buenas, desde San José, Costa Rica, a Vorkutá, el norte de Siberia. Sí, tengo una pregunta aquí sobre Vorkutá. Es una ciudad en Siberia y es una ciudad súper deprimida. Aquí la gente no quiere vivir. Antes esta ciudad era más llena porque había mucho trabajo y poco a poco los que viven aquí se van de esta ciudad porque hace muchísimo frío y las casas tienen cifras gigantes para que la gente no se pierda porque hay mucha nieve, mucha tormenta, mucho frío y los que viven acá tienen que encontrar su casa muy fácil. Alina no es mi hermana. Saludos Uruguay. Sí, Crimen y Castigo. Este libro es de Dostoyevsky. Puede ser que alguien alguna vez lo leyó, pero seguramente escucharon. Y nosotros tenemos que leer este libro de niños cuando tenemos como 14 años, tenemos que leer Crimen y Castigo y luego en las clases discutir sobre este libro. Y créanme, esto no es tan fácil. Saludos Perú. Oh, qué hermoso saber que en otra parte del mundo ah, están leyendo libros rusos. La ensalada de manzanas. Qué interesante. ¿Alguien sabe la receta de la ensalada de manzana? A mí me encanta cómo suena, porque en Rusia hay muchas manzanas. Puede ser que puedo intentar cocinar algo mexicano. Sí, qué interesante que leen Dostoyevsky. Sí, yo conozco Medellín, absolutamente hermoso. Sí, me encantó mucho esta ciudad. Quiero algún día volver. Sí.
Yo no conozco ceviche peruano, pero según lo que yo entiendo, es algo súper delicioso, súper especial. Y sí, en general yo escuchaba que la comida peruana es como hay más restaurantes con las estrellas Michelin, o puede ser que estoy equivocada. Feliz Navidad a todos. Alisa, включи Feliz Navidad. Vamos a escuchar un poco música y de nuevo les muestro esto. No sé si es típico algo así, regalar flores, incluso para la Navidad en Rusia. Esto me regaló mi amiga a mi familia para la Navidad y huele delicioso. Pueden poner like si les encanta. Lo voy a poner acá mientras tanto. Qué hermoso. Veo muchos comentarios que están leyendo los autores rusos y estoy sorprendida. Gogol, Ostrovsky, Pushkin. Sí, es que en Rusia hay muchos museos como tal, porque siempre hace frío, tenemos que divertirnos. Por eso hay muchos museos. Y a mí me encanta mucho ir a ciudades donde nacieron los poetas para conocer esta atmósfera. Y si alguna vez van a viajar a Rusia, les recomiendo mucho visitar estas ciudades pequeñas. Tienen una magia muy especial. Sí, me preguntan sobre la comida rusa y sí, la comida rusa de verdad me parece que es deliciosa. No sé, dime en los comentarios si alguien estaba probando la comida rusa, porque no sé si es tan común en otros países. Es cierto que pelean con osos. No, vale. Hay esta como diversión en Rusia antigua, ¿vale? No tan antigua, hace 100 años era un poco común, pero solo como diversión y de verdad ya no estoy peleando con los osos es muy raro. Pero de verdad, en las fincas, dachas rusas, a veces aparecen los osos. En las ciudades de Siberia, durante primavera, a veces llegan los osos. Es que hay una cosa muy importante. Durante el invierno, los osos están durmiendo porque no hay comida. Pero a veces, por una razón, se despiertan y quieren comer. Y como no encuentran la comida en el bosque, llegan a la ciudad. Pero los rusos usualmente no pelean con los osos, hay que ser amigos. También hay una parte de Rusia que se llama Kamchatka. Es donde hay volcanes, muchas islas, océano. Es una zona muy especial y muy costosa. Y aquí hay osos y por la ley está prohibido luchar con los osos o pelear con ellos y hay muchos. Y casi nunca pasa algo malo. Si quieren ver osos pueden ir a Kamchatka y aquí hay muchos, muchos osos. Oh, Doctor Zhivago. Sí, ¿alguien sabe qué es borscht? Me pueden escribir en los comentarios. Borscht es una sopa rusa y alguna vez yo lo cocinaba, vale, un par de veces en mi vida. Es un poco complicado, pero es muy delicioso. Es una sopa roja. Y en Rusia comer sopa es obligatorio. Nosotros no podemos sobrevivir sin sopa. Para almorzar siempre hay que comer esto. Y nuestras madres, abuelas siempre dicen que hay que comer sopa, sin esto no puedes sobrevivir. Sí, y es muy delicioso. Feliz Navidad a todos de nuevo. Veo que alguien está escribiendo incluso en ruso. Qué hermoso si están estudiando este idioma tan complicado. Yo no sé de dónde sacan las fuerzas para estudiar ruso. Es que me parece que hasta chino es más fácil. Sopa de osos no comemos, o puede ser que yo no conozco.
Y, pero comemos carne de osos a veces. Venden carne seca de osos. Yo nunca probaba, o puede ser que no me dijeron. Sí, feliz Navidad. Sí, no sé, de verdad, no sé por qué hay tantos estereotipos relacionados a los osos en otros países. Sí, en Kamchatka hay mucho movimiento sísmico, pero Kamchatka es una parte absolutamente mágica, muy hermosa. Sí, feliz Navidad a todos de nuevo. Qué hermoso que ya están de vacaciones, porque a mí todavía me toca pasar algunos exámenes para terminar este año. Es solo 31 de diciembre vamos a empezar a celebrar, vamos a reunirnos con los amigos, con los familiares y hacer algo muy especial. Me pueden escribir en los comentarios nada más sí o no, si celebran el año nuevo o no, porque yo sé que en algunas partes no están celebrando. Y en Rusia sí celebramos el Año Nuevo todos y cocinamos ensaladas, miramos las películas, tomamos champán, vemos el discurso del presidente y luego todos prenden el televisor, ven lo que dice el presidente, brindan con el champán y luego todos miran el reloj. No sé si es común en otros países ver el reloj principal de Rusia, cómo pone a las 12. Y también en Rusia hay una fiesta muy rara. Se llama Año Nuevo Viejo y se celebra 14 de enero. Como antes teníamos otro calendario y celebramos el Año Nuevo 14 de enero. Pero incluso antes estábamos celebrando la Navidad 1 de septiembre en Rusia antigua. Sí, ¿conoces Vladivostok? Quiero tomar el tren siberiano de Moscú a Vladivostok. Yo nunca estaba en Vladivostok, a pesar de que mi madre nació en esta ciudad. Es la ciudad cerca de Japón, más lejana, no sé, de Moscú. Y el tren desde Moscú a Vladivostok se demora 7 días. Y este tren se llama Transiberiano. Y alguna vez yo quiero probar a hacer este viaje, pero es muy demorado. Saludos a todos de nuevo y feliz Navidad. Me imagino que ahora están descansando con los familiares, con los amigos, abriendo los regalos. Sí, me gustaría saber si es popular el coleccionismo de monedas, billetes y sellos de la URSS en la Rusia actual. Sí, en Unión Soviética era muy actual y alguien está todavía coleccionando. Por ejemplo, mi padre tiene una colección gigante de los sellos de Unión Soviética. Alguna vez voy a hacer un video sobre esto y también las monedas. Mis hermanos están haciendo esto, es como un deber de cada hombre hacer colección de monedas y de los sellos. No sé, como mínimo en Rusia actual. Sí, muchas felicitaciones, que disfruten mucho la Navidad, las fiestas, y claro que pronto vamos a celebrar el Año Nuevo y voy a felicitarlos también este día. Billetes del Imperio Ruso, sí, hay, hasta en mi familia todavía lo tenemos. Sí, una pregunta, como pronto vamos a terminar, voy a responder a una pregunta que me encantó. ¿Cómo se pronuncia una letra en ruso? En ruso hay más letras que en alfabeto latino y una de estas letras es U, es una letra U. Y yo no sé por qué todos ríen de esta letra.
Vale, hay otras letras que son un poco raras, pero sí, la letra I, como todos me preguntan cómo se pronuncia, y sí, la letra U se pronuncia así. Y es una cosa muy interesante. No existen las palabras que empiezan con esta letra. Solo puede estar al final o en el centro de la palabra. Sí, y de nuevo les muestro la letra U, se pronuncia así. No sé si hay algo parecido en sus idiomas o no. Sí, pronto vamos a terminar. Me pueden escribir últimas preguntas urgentes. ¿Cómo se dice Arturo en ruso? Tenemos un nombre parecido que se pronuncia así, Artur. Es un nombre muy común en Rusia. Saludos mucho a Argentina, Chile, México, Colombia. Muchas felicitaciones, que disfruten mucho este día, estas semanas navideñas, que tengan mucha suerte, que tengan mucho amor y muchas sonrisas en este año. ¿Para qué sirven los signos blandos y duros? En ruso, alfabeto ruso, uy, es muy interesante. Sí, sirven para cambiar cómo se pronuncia la letra anterior usualmente. Para esto lo utilizamos. Puede ser que alguna vez voy a ser la maestra de ruso, voy a explicarles mejor. Daniel en ruso se dice Daniel, así. Saludos, saludos a todos. Si hay alguien en otras partes, felicitaciones. Estoy muy feliz de hacer la conversación con vosotros y que disfruten mucho. Sí, hasta me da un poco de envidia que ya están descansando. Yo todavía no. Saludos Argentina, pa' acá, pa' acá. Sí, felicitaciones a todos. Bendiciones, claro. Saludos y feliz Navidad. Vale, chao. Пока-пока.